Bueno, mis amados, hoy vamos a estar mirando sobre el Espíritu Santo, amén. Ese es el título, el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2, amén. Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿cómo se movía? Sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí encontramos al Espíritu Santo desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el mismo Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama en la Biblia Espíritu de Dios. ¿Cómo más se le llama? Espíritu de verdad, Consolador. ¿Qué otro nombre se acuerdan? Espíritu del Señor, el Espíritu de vida. Génesis 6, verso 3. Génesis 6, verso 3. ¿Quién lo tiene? Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. ¿Qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y esto lo dijo Dios antes de que viniera el juicio del diluvio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? El Espíritu Santo aparece en todo el Antiguo Testamento. El Dios Trino, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo aparecen en todo el Antiguo Testamento. Vamos ahora al profeta Isaías. Capítulo 61, verso 1. Ahí vamos a encontrar otra forma en que llaman al Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová, el Señor. ¿Cómo le llaman? ¿El Espíritu de quién? De Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y esto es una profecía, Isaías capítulo 61, verso 1, es una profecía que tiene que ver con el Mesías. Y esa profecía, ¿dónde tuvo cumplimiento? En el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo iba a venir sobre Jesús. Jesús iba a ser ungido con el Espíritu Santo y iba a empezar a predicar buenas nuevas a los abatidos
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué más? Apertura de la cárcel. Entonces, vamos a ver el cumplimiento de esa palabra, mis hermanos. Vaya ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Esta palabra tiene cumplimiento en Lucas, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el verso 16. Lucas 4:16 en adelante. ¿Quién lo tiene? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Y en el día de reposo, es decir, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le entregó el libro del profeta Isaías. Los judíos no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos hoy. Ellos tenían unos rollos, ¿sí? Y cuando Cristo entra a la sinagoga, se le entrega el rollo ¿de cuál profeta? Del profeta Isaías. Entonces ellos abrían el rollo y empezaban a leer. Pero ese rollo no tenía ni capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos vinieron muchos años más adelante. La Biblia como la tenemos hoy vino muchos años más adelante. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Entonces se le da el rollo del profeta Isaías. ¿Y qué pasó? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Usted sabía que hay tanta ignorancia sobre el Espíritu Santo, hermanos? Yo estoy en una escuela y doy esa materia Espíritu Santo, y uno de mis compañeros, ahí hay un ejercicio práctico, ¿no? Para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y él decía, yo no creía que el Espíritu Santo hablaba de esa manera. Otro pastor que recibió la clase y dijo, yo no sabía que el Espíritu Santo hablaba así. Le hablo de pastores de más de 10 años de ministerio, hermano, de más de 15 años de ministerio. Y si esos son los pastores, ¿cómo serán los miembros de esas congregaciones? Es importante que entendamos que el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo nos da poder para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo nos santifica. Por el Espíritu Santo el ser humano nace de nuevo. Pero hay mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en 1 Corintios 12 dice la Biblia que reparte dones a la iglesia como Él quiere. A uno les da el don de sabiduría, a otro les da don de palabra, de ciencia, a otro les da dones de sanidades, a otro les da el don de milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritu, a otro el don de hacer milagros, a otro el don de fe. Entonces, cuando ignoramos, empezamos a satanizar todo. Decimos, ¿usted sabe cómo se hicieron famosos los bautistas? Porque en las redes sociales empezaron las iglesias pentecostales a subir videos de gente haciendo cosas raras, haciendo cosas extrañas, ¿sí? Unos ladrando como perros, otros que supuestamente estaban borrachos, y se veían abusos, excesos y extremos. Entonces,
esas iglesias pentecostales empezaron a decir que ese era el mover del Espíritu Santo, que eso eran los dones del Espíritu Santo. Y a la verdad, había muchas cosas que no eran de Dios, hermano. Muchos extremos, muchos abusos, muchos excesos, y por eso muchos se declararon cesacionistas. ¿Cuánto han escuchado ese término? Cesacionistas. Entonces ellos dijeron, todo lo que es del mover del Espíritu Santo en cuanto a los dones, cesó, terminó. Dicen ellos, esto era solamente para el primer siglo y era para los apóstoles, las sanidades, los milagros, etc. Pero cuando usted y yo vamos a la Biblia, hermano, podemos hacer las cosas de forma bíblica, de forma correcta, sin abusos, sin extremos, moderadamente. Jesús empieza a leer el rollo y en Jesús se cumple en ese momento ¿qué? La profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué Dios da el Espíritu Santo? Para que prediquemos ¿qué? A Cristo. Para que prediquemos el Evangelio, para que demos buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué trae el Evangelio? Sana a los quebrantados de corazón. Personas que han sufrido de rechazo, personas que han sido menospreciadas, personas que han sido heridas, maltratadas. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más trae el Evangelio de Cristo? Libertad. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces los discípulos empiezan a caminar con Cristo 3 años o 3 años y medio aproximadamente, y vieron a Jesús sanando a los enfermos, vieron a Jesús haciendo milagros, vieron a Jesús echando fuera a los demonios, porque todo esto era para autenticar que Jesús no era un profeta más, sino que Jesús era el Mesías. Pero finalizando los 3 años, Jesús les da un discipulado a ellos sobre el Espíritu Santo. Les empieza a enseñar. Les empieza a decir, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador. Miremos Juan capítulo 14. Desde el verso 16. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre. Aquí estamos, vamos a mirar la Trinidad. Dice Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo rogaré a quién? Al Padre. Yo, dice Jesús, rogaré al Padre. Y Él, ¿qué va a hacer? Os dará otro, diga conmigo, otro. No el mismo. ¿Sí? No el mismo, dará otro consolador para que esté con vosotros 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese otro consolador que va a estar para siempre? El Espíritu de verdad, verso 17. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Sí. La Trinidad está en todo el Antiguo Testamento, pero usted la puede ver más clara en el Nuevo Testamento. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Ahí le estaba diciendo Jesús a los discípulos, el Espíritu Santo mora con vosotros, pero estará internamente, lo que quiere decir ahí, estará en vosotros. Por eso el grupo de alabanza tiene que tener cuidado, y nosotros también, de lo que escuchamos. Que hay muchas canciones que hacen creer y pensar que el Espíritu Santo está por fuera del creyente. ¿Sí o no? Entonces, el creyente, pero el Espíritu Santo, ¿dónde mora? El Dios Trino. Por eso es Dios, hermano. Dios es todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. El Espíritu Santo, al recibir a Cristo, dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo el Padre está en el cielo y Cristo ahorita está sentado a la diestra del Padre. Entonces hay gente que podrá decir, ¿a dónde está entonces al fin el Padre? ¿A dónde está al fin entonces Cristo? ¿Está en nosotros o está arriba en el cielo? Hermano, Dios es omnipresente. Él puede estar presente en muchos lugares al mismo tiempo. Él puede estar en el cielo y puede estar en la tierra. Está dentro de nosotros y está sentado en su trono, y al lado de su trono está Cristo. Entonces, por eso a veces me es difícil escuchar ciertas canciones cuando se expresa que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Como si no estuviera morando internamente. Entonces, hay canciones que se hicieron muy famosas, ¿no? Ven, Espíritu Santo, ven. Y toda la gente empezaba a hacer así con las manos. Ven, ven, pero ven a dónde, si es que él mora aquí adentro, ¿sí? ¿Qué otra canción? Los coros pentecostales. Ven, 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 Espíritu Divino, ven. Uy, hay cantidades de ¿qué? De canciones. Y la que dice, Señor, yo quiero construir una habitación para estar junto a ti. Y es que imagínense eso, hermano, eso es gente que no lee la Biblia. Yo tomé clases con un pastor bautista que me dijo, ellos son de una denominación grande en los Estados Unidos, y me dijo, todos los grupos de alabanza tienen que pasarme las canciones. Y yo soy el que miro las canciones y miro si corresponde a la doctrina o no, y la mayoría de las canciones me toca desecharlas. Porque no son bíblicas, me decían. Y es verdad, hermano. Hay gente que es pura emoción y le mete el corazón y llora, pero hay que cantar algo que sea conforme a ¿qué? A la palabra, algo que sea conforme a la escritura. Usted sí ha visto que últimamente nosotros usamos mucho la escritura, porque el corazón de los discípulos, ¿cuándo empezó a arder? Cuando Jesús les empezó a mostrar por las escrituras todo lo que de él decía, pero era con Biblia, con escritura, porque hoy hay enseñanzas que son puras experiencias personales, puros testimonios, y no es que esté mal contar un testimonio o una experiencia personal, pero yo no puedo echar 40 minutos de una enseñanza contando un testimonio y no mostrar ni un solo pasaje de la Biblia y exaltar ¿a quién? Al Dios Trino, exaltar a Cristo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos ¿qué? Cantando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. Miremos ahora el 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Ya vio los tres otra vez? Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué nombre? En mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñar. Los testigos de Jehová
¿Alguien ha escuchado a los testigos de Jehová? Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Dicen que el Espíritu Santo es una ¿qué? Una fuerza activa. Pero el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Cuando se le llama el consolador es porque él ¿qué hace? Consuela. ¿Alguna vez usted se ha sentido consolado por Dios? En pruebas, en luchas, en dificultades, cuando ya no puede más, que viene ese consuelo, ese abrazo, ese ánimo, esa fortaleza de parte de Dios. Él os enseñará. ¿Qué va a enseñar? ¿Alguien que me diga qué va a enseñar? Todas las cosas. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, el Espíritu Santo cuando venga, les enseñará todas las cosas. ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? Y os recordará. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué les va a recordar el Espíritu Santo a los discípulos en ese versículo? Todo lo que yo les he dicho. ¿En cuánto tiempo Jesús les enseñó cosas a los discípulos? En 3 años. Entonces lo que Jesús les enseñó a los discípulos en 3 años, el Espíritu Santo cuando viniera les iba a recordar a esos discípulos todo lo que él les había enseñado durante esos 3 años. El Espíritu Santo no iba a venir a cambiar nada de lo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Antes él venía a recordar. El Espíritu Santo no venía a contradecir las enseñanzas de quién, de Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos van en una misma dirección. Por eso en ellos hay una perfecta unidad. El Padre no contradice al Hijo y el Hijo no contradice al Espíritu Santo. Por eso se dice que Dios es uno solo, porque hay una perfecta ¿qué? Unidad en ellos. En ese sentido es que la Biblia dice que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo, porque no se contradicen, porque no hay contienda en ellos, porque no hay división en ellos. Entonces, le pregunto, ¿ha experimentado usted el consuelo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo le ha enseñado a usted algo a través de la Escritura o de una experiencia personal? ¿El Espíritu Santo le ha recordado a usted cosas que ha leído de la Biblia, que ha estudiado, que ha escuchado? Nosotros cuando estamos enseñando y predicando, a veces nos llegan textos, hermano, nos llegan cosas que hemos enseñado y sabemos que es el Espíritu Santo el que nos recuerda. A veces textos que leímos hace mucho tiempo. Entonces, no podemos hacer el ministerio sin el Espíritu Santo, porque el mismo Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas. Uy, voy a repetir eso. ¿Cuántos están dormidos? Hácenme la mano los que están dormidos. Alcen la mano los que están despiertos. ¿Usted no le ha pasado? Yo he estado muchas veces sentado escuchando a otros enseñar, hermano. ¿No le ha pasado que usted está así, está mirando todo, pero su mente está en otro lado? ¿Sí le ha pasado? Entonces esto es para ayudarlo a enfocarse otra vez. Para que vuelva y se enfoque. Si Jesucristo hecho carne fue ungido con el Espíritu Santo para enseñar las buenas nuevas y para sanar a los quebrantados de corazón y para hacer todo su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos el Espíritu Santo también para hacer todo, hermano? No podemos hacer ministerio sin el Espíritu Santo. Por eso mire lo que dice en 2 Corintios, último capítulo, último versículo.
Dice, mire lo que dice aquí. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo están leyendo? El amor de Dios. ¿Y qué más? Y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y les habla sobre que hay que tener una comunión. ¿Una comunión con quién? Con el Espíritu Santo. Yo le pregunto, Pablo que mandó a tener comunión con el Espíritu Santo, ¿ese apóstol Pablo tenía comunión con el Espíritu Santo? Si usted recuerda el libro de los Hechos, hermano, hubo lugares donde Pablo no pudo ir porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Y quiso ir a Asia y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y fue a otros lugares, ¿por qué? Porque tenía una comunión con el Espíritu Santo para predicar el mensaje principal que tenía Pablo, que era Jesucristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y enseñar que Jesús no era profeta más, sino que Jesús era el Cristo. Vamos a mirar ahora Juan 15, 26. Juan capítulo 15 y versículo 26. ¿Qué dice? Miren lo que dice Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer él? Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo iba a venir para dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Diga conmigo, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Por eso nosotros debemos entender el discipulado que Jesús le dio a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús. ¿Qué más viene a hacer el Espíritu Santo? 16, 13 de Juan. Vamos a mirar. Para el que está tomando nota, colóquele ahí. Dará testimonio de Cristo. Ahora vamos a Juan 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una persona que tiene el Espíritu Santo no es guiada a la mentira, no es guiada al error, no es guiada a una secta. Todo el que enseña que hay salvación fuera de Jesucristo es un falso profeta, es un falso maestro, es una falsa doctrina y es una falsa enseñanza. ¿Se entendió eso? Todo el que dice y enseña que el ser humano se puede salvar sin Jesucristo es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso pastor, es un falso líder, es un falso hermano, es un hijo del diablo. Por eso se enseña claramente que la salvación solamente es por la fe en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque es que hoy hay gente enseñándole, crean en fulanito, crea en fulanita, crea en sultano. Los tales ovnis, gente que ha tenido supuestamente experiencias con los ovnis, ¿por qué sabemos que son demonios? Porque hay gente que ha dicho que ellos van a venir a salvar al mundo. No, el que vino a salvar al mundo vino hace 2000 años y se llama Jesús. Y Él es el Cristo. Entonces, todo el que escuche usted por ahí diciendo que va a venir a salvar, que no es Cristo, es un falso Cristo o un falso profeta. Jesús lo advirtió. En los últimos tiempos vendrán falsos Cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo, hermano, es guiado. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es guiarnos ¿a cuántas verdades?
a toda verdad. Una persona que practica la mentira, ¿tiene el Espíritu Santo? Una cosa es mentir y otra cosa es practicar la mentira. El lunes miente, el miércoles miente, compra la alcancía y le mete mentiras también. Una persona que vive mintiendo así, diga que es cristiana y tenga una Biblia grande, no tiene el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo guía a la gente a la verdad. Entonces, si alguien dice ser creyente y se la pasa mintiendo, ¿qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque es padre de mentira. Dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira, pero Dios es verdad y el Espíritu Santo guía toda. Hay gente que le miente a los hijos, hijos que le mienten a los padres, esposos que le mienten a la esposa, esposa que le miente. Y cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo, hermano, y llega a mentir por alguna razón, se aflige, se siente mal, Señor, perdóname, Señor, no estoy actuando bien. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Diga conmigo, hablará. Entonces, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Cuando yo escuché de esos dos pastores que me decían, uno me decía, yo no sabía que el Espíritu Santo hablaba así, y el otro me decía, yo no creía que el Espíritu Santo hablaba así. Uy, hermano, yo quedé sorprendido que pastores expresen eso de que no saben cómo habla el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hace un ministerio sin el Espíritu Santo, hermano? Si uno no sabe escuchar al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo principalmente le va a hablar por medio de la Escritura. ¿Por medio de qué? De la Escritura. Hay muchas otras formas en que habla el Espíritu Santo. ¿Cuántas? Muchas. Hay gente que es radical y dice, no, solo por la Biblia, solo por la Biblia. Yo he experimentado el escuchar al Espíritu Santo de muchas formas, pero todo lo filtro con la Biblia. Amén. Todo lo filtro a través de qué? De la Escritura. Si alguien dice, me habló el Espíritu Santo, me habló el Espíritu Santo, pero contradice la Biblia, yo digo, revise porque no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Porque los demonios, hermano, pueden engañar a las personas haciéndoles creer que es el Espíritu. Una vez fuimos por allá a un congreso en Bogotá. Yo estaba nuevo en la fe y en el pastorado. Invitaron a un supuesto evangelista y dijo el evangelista, era una iglesia o una congregación grandísima, esto estaba lleno. Dijo, el Espíritu me dice que acá hay 100 personas que van a darle a $500. Ay, hermano, a mí me dio mal genio cuando yo escuché eso y le dije a mi compañero, le dije, ¿quién sabe qué espíritu le está hablando? ¿Era un espíritu de avaricia? Porque el Espíritu Santo no habla así. Comenzando que estamos en Colombia. Acá son pesos colombianos, no dólares. ¿Sí? Y empezó a decir que esas personas iban a tener como un privilegio y que las iba a llamar aparte y les iba a empezar a profetizar. Como si fueran brujos o adivinos. Por eso hay que tener cuidado, hermano. A mí toda persona que me diga, pastor, tengo una palabra de parte del Espíritu Santo o tengo una palabra para usted, yo escucho. Pero yo juzgo la profecía. Porque Pablo dice, juzgue la palabra de profecía. Así que usted no trague entero, porque con la profecía han destruido iglesias, matrimonios, con la profecía han destruido más de una persona. Porque no venía de Dios, porque no todo viene de quién, de Dios. Por eso usted no trague qué, entero. Que tuve un sueño que Dios me dijo que en el carro, dígale, cuando Dios me hable a mí que en el carro yo se lo doy. ¿Sí me van a entender? Porque bien, nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo hasta el día de hoy con el pastor Jaime, hermano, nos enseña.
les hemos enseñado la Biblia, les hemos enseñado a Cristo. Así que hay algunos que les gusta escuchar a otros predicadores en YouTube o en la televisión, o a veces van para otras ciudades o otros países, van a otra congregación. Tiene que estar allá con los ojos y los oídos bien abiertos y con la Biblia abierta, y tome nota de lo que dicen y no diga amén a todo y no diga gloria a Dios a todo. Una de las cosas, hay un don que es el don de discernimiento, pero si usted conoce la Biblia va a tener mucho discernimiento. ¿Usted sabía que hay gente que trabaja en las estaciones de gasolina, hermano? Yo escuché alguna vez una persona que me dijo, o sea, ellos le van a pasar el dinero, ¿no? Y a veces con solo mirarlo así, sabe si es falso. Los que llevan ya mucho tiempo que cogen billetes por aquí, ¿sí? Dice que con solo pasárselo así, algunos solo con mirarlo ya se dan cuenta que es falso. Porque cuando usted ha conocido el billete bueno, cuando viene lo falso, usted lo detecta rápido. Cuando usted conoce la verdad de la palabra, cuando viene la enseñanza falsa, usted la detecta rápido porque usted ya tiene doctrina, porque usted ya tiene ¿qué? Palabra. Hay muchas personas que nos han enseñado a nosotros y hay cosas que yo digo amén y hay otras cosas que no digo amén. Ya usted llega a un nivel de madurez, usted sabe que hay doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Consuela, ¿qué más? Enseña, recuerda, da testimonio de quién? De Cristo, mora en nosotros, nos guía a toda la verdad y habla. Diga conmigo, el Espíritu Santo habla. ¿Qué más hace aparte de dar testimonio de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros? Vea lo que dice el verso 14. Él me glorificará. Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo va a glorificar ¿a quién? A Cristo. Entonces, el Espíritu Santo iba a venir a los discípulos, el Espíritu Santo ha venido a usted y a mí al creer en el Evangelio, y el Espíritu Santo vino a nosotros para dar testimonio de Cristo, para glorificar a Cristo, para apuntar a Cristo, para señalar a Cristo como el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario y es el único que puede quitar el pecado del mundo. Es el único camino, es la única verdad y fuera de Cristo no hay salvación. Todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Hechos, Lucas 24, vamos a leer primero Lucas 24, 49. ¿Cuánto lo tienen? Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre para la iglesia, para los discípulos? Dar el Espíritu Santo. Pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén. Mire esto tan importante. Jesús ahí ya murió. Jesús ahí ya resucitó. Y ahora le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto. Se necesita esperar, hermano. El discípulo debe esperar hasta que sea investido de poder. ¿De qué? Desde lo alto. Una persona que cree en el Evangelio y cree en Cristo, recibe al Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo mora de forma permanente en él y le da poder para predicar a Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Jesús le dice a los discípulos que van a recibir ¿qué? Poder. Aquí no vamos a tener un momento. Dice que esta palabra poder en el griego es la palabra dunamis. ¿Qué palabra se deriva ahí de dunamis? ¿A qué le suena dunamis? Dinamita. O sea que cuando reciban al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es como una ¿qué? Como una dinamita, una explosión, hermano. Por eso el Evangelio avanzó tan poderosamente en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Por eso hoy el Evangelio usted lo ve en la mayoría de las naciones. Ayer habían amigos pastores de Argentina, de Ecuador, de Guatemala, de Estados Unidos. Y yo cuando los vi a todos juntos, yo decía, eso es el cumplimiento de la palabra que el Evangelio será predicado en todas las naciones, porque todos ellos han conocido el Evangelio, ¿sí? Y son pastores de iglesia. Y Cristo dijo, vayan y prediquen este Evangelio a todas las naciones. No sabemos cuántas naciones faltan, pero ahorita con la tecnología, con las redes sociales, países donde era difícil llegar con el Evangelio, ahora están más expuestos a poderlo ¿qué? Conocer. Los musulmanes a través de las redes sociales están escuchando ¿qué? Algo que nunca habían escuchado, porque ellos siempre fueron enseñados Alá, Alá, Alá. Y hay muchos testimonios, hermano, de que Jesús se le está apareciendo en sueños a muchos musulmanes. Muchos musulmanes están contando testimonios de que Jesucristo se les está apareciendo en sueños y les está diciendo que Él es el Mesías. Y esos musulmanes que solamente toda su vida han escuchado del Dios Alá, Alá, ahora están poniendo su fe en Cristo. ¿Quién hace todo eso? El Espíritu Santo, guiando a la iglesia, guiando a los evangelistas, guiando a los misioneros para glorificar a Jesucristo, para dar testimonio de Jesucristo. Entonces el poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo. Necesitaban dunamis. ¿Por qué necesitaba poder? La iglesia primitiva. Los iban a matar, hermano. Les iban a quitar la cabeza con espadas. Los iban a echar a la cárcel. Iban a perder muchas cosas por causa de Cristo. Necesitaban poder, valor, valentía para no negar al Salvador. Usted lee el libro de los Hechos, la iglesia fue perseguida, hermano, por los líderes religiosos. Unos de los que más persiguieron al pueblo cristiano fueron los judíos. ¿Sabía eso? Judíos fueron enemigos, hermano, del cristianismo. No todos, porque obviamente los discípulos eran judíos. Jesús era judío. La Biblia fue escrita por judíos, pero hubieron muchos judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Y estos judíos se levantaron contra los cristianos y los empezaron a perseguir y se los entregaban a los romanos para que los romanos los juzgaran y los mataran. Entonces, los judíos y los romanos persiguieron grandemente a la iglesia ¿de quién? Del Señor. Ahí está el famoso Saulo, que estaba arrastrando cristianos por el piso y iba camino a Damasco, y ahí fue donde se le apareció Jesucristo. Tremendo, ¿no? Y llegó a convertirse. Dicen que después de Cristo, uno de los personajes más importantes es el apóstol Pablo. O sea, está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y después dicen que está el apóstol Pablo, porque Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Viene el Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 4. Estamos organizando el contenido. Cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta que celebraban, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, Jesús les empezó a enseñar en los evangelios que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a venir el Consolador, que iban a recibir poder, y eso tiene cumplimiento en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. De ahí en adelante ellos empiezan a predicar llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, que en ningún otro hay salvación, que solamente la salvación es por creer en Jesús. Vamos a mirar unos dos ejemplos del Espíritu Santo hablando y cerramos. Hechos capítulo 8, verso 29. Hechos 8:29. ¿Quién lo tiene? Ahí está en la pantalla. Y el Espíritu, es el Espíritu Santo, dijo a Felipe, le habló a Felipe. ¿Qué le habló a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Ahora usted y yo sabemos la historia, los que llevan un poquito más de tiempo, que Felipe es un evangelista según el libro de los Hechos, capítulos más adelante. Felipe es un evangelista y el Espíritu Santo le dice a Felipe que es un evangelista. ¿Y qué habla un evangelista? El evangelio, Cristo. Y él se acerca a ese carro y empieza a predicarle de Jesucristo a la persona que va en ese carro. Mire, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿para qué el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro? Para que le hablara a esa persona que iba ahí el evangelio de ¿quién? De Jesús. Termino con Hechos 10, 19. Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, o le habló el Espíritu Santo. Mire todo lo que le habló el Espíritu Santo a Pedro. He aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo habla claramente. Dígale al de al lado que el Espíritu Santo habla claramente. El Espíritu Santo no le dijo que eran 2 personas, ni 1, ni 4, ni 10. Le dijo, 3 personas te buscan. Y uno no le da órdenes al Espíritu Santo como hay muchos descuadrados diciendo, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo traiga, Espíritu Santo lleve. Es el Espíritu Santo que es Dios, anote ahí, el Espíritu Santo es Dios. Y yo no le doy órdenes a Dios, ni le digo a Dios lo que tiene que hacer. Es Dios el que le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Por eso, mire las instrucciones del Espíritu Santo. Levántate, verso 20. Espíritu Santo hablando a Pedro, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Usted sabía que hay gente que nos va a enviar el Espíritu Santo? ¿Usted sí sabía que el Espíritu Santo nos va a decir, ve a tal lugar, ve a tal casa, ve a tal país, ve a tal ciudad, haz esto, haz aquello, quiero que trabajes con niños, quiero que trabajes con jóvenes, quiero que trabajes con familias, quiero que sigas haciendo discípulos? Entonces, mis amados, un discípulo efectivo es uno que tiene comunión con el Espíritu Santo. Para ser efectivos en lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos tener comunión con Él, porque Él consuela, Él enseña todas las cosas, Él nos recuerda, Él da testimonio de Cristo, Él viene a glorificar a Cristo, Él viene a guiarnos a toda la verdad y nos da poder para hacer el ministerio. Así que debe cultivar usted esa relación con el Espíritu Santo. Pida su guía, su dirección. Hay gente que dice, pero ¿a quién oramos? La Biblia es clara, hermano, y dice que debemos orar al Padre. Jesús dice, orarán así, Padre nuestro, que estás, más adelante dice, todo lo que pidan,
al Padre. Jesús siempre le oró al Padre, pero no es pecado hablar con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? No está mal tampoco hablar con quién. Espíritu Santo, guíame aquí. Espíritu Santo, ¿qué hago? Permíteme encontrarme con las personas que están preparadas como el eunuco. Permíteme encontrarme con esas personas que están preparadas como Cornelio y su familia. Es bonito cuando usted recibe la guía del Espíritu Santo, hermano. Y vamos a dejar de estar cansados, cargados, angustiados. ¿Por qué? Porque usted recibe la guía constante de quién. No ser guiado por el Espíritu Santo va a ser un fracaso total en el ministerio. Discípulo que no es guiado por el Espíritu Santo será un fracaso total en el ministerio porque no hará las cosas según el Espíritu, sino según su carne, sino según su voluntad. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por enviar a Cristo, pero también gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Padre, gracias porque hoy nos has enseñado a través de la Biblia que el Espíritu Santo siempre ha estado desde Génesis, aún desde antes de la fundación del mundo. Que el Espíritu Santo estaba en todo el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo ahora mora dentro del creyente, dentro de aquel hombre o mujer que han creído que Jesucristo es el Salvador del mundo. Gracias porque hemos visto por la Biblia que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de que Él es el Mesías, de que Él murió en la cruz, de que no hay salvación fuera de Jesús. Padre, muchas gracias te damos porque nos estás enseñando para que seamos discípulos efectivos y no vayamos a donde nosotros queremos ir, sino donde el Espíritu Santo tiene todo listo y preparado para predicar a Cristo. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Todos los que quieran participar de la cena del Señor, pónganse sobre sus pies. Y vamos a leer Mateo 26. Mateo 26, 26. Vamos a tenerlo ahí. Padre, oramos